Querida hermana en Cristo, mujer creada por Dios con propósito divino, quiero que por un momento dejes a un lado todas las mentiras que el mundo, el enemigo e incluso tu propia mente te han estado diciendo sobre quién eres y cuál es tu poder real. Hoy vengo con un mensaje que va a sacudir los cimientos de cómo entiendes la oración, la guerra espiritual y el llamado divino que Dios ha puesto sobre tu vida como mujer de fe. Durante más de 60 años de ministerio, he visto demasiadas mujeres viviendo muy por debajo de su potencial espiritual, conformándose con una vida cristiana tibia y pasiva, cuando Dios las creó para ser guerreras poderosas en su reino. He visto mujeres que oran tímidamente por cositas insignificantes cuando tienen acceso al poder que mueve montañas. He visto mujeres que se rinden ante el primer obstáculo cuando tienen la autoridad para derribar fortalezas espirituales. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. El Espíritu Santo te ha traído hasta aquí porque ha llegado el momento de que despiertes de la mediocridad espiritual y tomes tu lugar como la guerrera de oración que Dios siempre tuvo en mente cuando te formó en el vientre de tu madre. Hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay victorias que solo tú puedes obtener. Hay territorios espirituales que Dios está esperando conquistar a través de tus oraciones poderosas. Pero antes de que puedas convertirte en la guerrera de oración que Dios quiere que seas, necesitas entender algo fundamental. La debilidad espiritual no es humildad, es desobediencia. La pasividad en la oración no es mansedumbre, es negligencia. Y conformarte con una vida cristiana tibia no es contentamiento, es traición a tu llamado divino. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos revela una verdad que muchas mujeres han olvidado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que te encuentras en medio de una guerra real, con un enemigo real, en un campo de batalla espiritual real. No es una metáfora bonita o un símbolo poético, es la realidad más cruda y más importante de tu existencia. Y en esta guerra, la oración no es una actividad religiosa opcional, es tu arma más poderosa, tu estrategia militar más efectiva, tu conexión directa con el centro de comando celestial. Pero déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Cómo ha sido tu vida de oración últimamente? ¿Has estado orando como alguien que entiende que está en guerra? ¿O has estado orando como alguien que está pidiendo favores a un Dios distante? ¿Has estado orando con la autoridad de una hija del rey? ¿O has estado mendigando como si fueras una extraña sin derechos? La primera verdad que necesitas abrazar es que Dios no te creó para ser una víctima de las circunstancias, sino una vencedora sobre ellas. En Romanos 8:37, Pablo declaró: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La frase más que vencedores en el griego original es hupermikao, que significa conquistadores súper victoriosos, no solo personas que ganan batallas, sino personas que las dominan completamente. Esa es tu identidad en Cristo, hermana mía. No eres una sobreviviente que apenas logra llegar al final del día. Eres una conquistadora que tiene el poder de cambiar atmósferas espirituales a través de la oración. Recuerdo a una mujer que conocí durante una cruzada en los años 80. Vino a hablar conmigo porque se sentía completamente derrotada por las circunstancias de su vida. Su esposo había perdido el trabajo. Su hijo adolescente estaba metido en drogas. Tenían deudas abrumadoras. Y ella me dijo: Pastor Graham, he estado orando y orando, pero parece que Dios no me escucha. Siento como si fuera una perdedora en todo. Le pregunté cómo había estado orando y me describió oraciones llenas de duda, temor y súplicas desesperadas sin fe. Le dije algo que cambió completamente su perspectiva. Hermana, usted no está orando como la hija del rey que es. Está orando como una mendiga que no conoce sus derechos. Es tiempo de que aprenda a orar con la autoridad que Cristo le ha dado. Le enseñé principios de oración que voy a compartir contigo hoy, y la transformación fue dramática. Primero, le mostré cómo cambiar su postura espiritual de mendiga a hija. En lugar de decir: Dios, por favor, ayúdame si puedes, comenzó a orar: Padre, como tu hija, reclamo tu promesa de provisión para mi familia. En lugar de rogar: Dios, espero que tal vez hagas algo, comenzó a declarar: Padre, confío en que ya estás obrando en esta situación. El cambio en su lenguaje reflejó un cambio profundo en su comprensión de quién era en Cristo. Ya no estaba pidiendo caridad espiritual, estaba reclamando su herencia divina. Ya no estaba esperando que Dios tal vez tuviera compasión de ella,
Estaba confiando en que Él ya había provisto todo lo que necesitaba según sus promesas. Los resultados fueron sobrenaturales y rápidos. No solo cambió su manera de orar, sino que comenzó a ver resultados que parecían imposibles desde una perspectiva humana. Su esposo, que había estado desempleado durante 8 meses, no solo encontró trabajo, sino que recibió 3 ofertas en una sola semana, algo que nunca había sucedido en su carrera profesional. Su hijo adolescente, que había estado en drogas durante 2 años y se había vuelto violento y rebelde, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios durante una de las noches cuando ella estaba orando con esta nueva autoridad. Una mañana, él bajó a desayunar, se disculpó con lágrimas por todo el dolor que había causado y anunció que quería cambiar su vida completamente. Sus deudas, que habían parecido abrumadoras e imposibles de pagar, fueron resueltas de maneras que solo pueden describirse como milagrosas. Un seguro que habían olvidado completamente les pagó una suma exacta que cubrió la mayoría de sus deudas. Un error en su favor que descubrieron en sus impuestos de años anteriores les trajo un reembolso significativo, y oportunidades de ingresos adicionales comenzaron a presentarse sin que ellos las buscaran. Pero lo más importante fue el cambio en ella misma. Dejó de ser una mujer temerosa que reaccionaba a las crisis para convertirse en una guerrera espiritual que tomaba la iniciativa contra los ataques del enemigo antes de que se manifestaran completamente. Comenzó a orar proféticamente, intercediendo por situaciones antes de que se convirtieran en problemas, declarando la voluntad de Dios sobre su familia antes de que el enemigo pudiera establecer fortalezas. Años después me escribió diciéndome: Pastor Graham, cuando aprendí a orar con autoridad, toda mi vida cambió. Dejé de ser víctima de mis circunstancias y me convertí en la arquitecta de mi destino a través de la oración poderosa. La segunda verdad es que necesitas entender la diferencia entre orar con esperanza y orar con expectativa de fe. En Marcos 11:24, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra creed aquí no se refiere a un deseo optimista o una esperanza vaga. Se refiere a una convicción absoluta, una certeza inquebrantable, una fe que no admite duda. Cuando oras con esta clase de fe, no estás esperando a ver si Dios tal vez, posiblemente, quizás responda tu oración. Estás agradeciendo porque ya sabes que Él ha respondido, aunque todavía no veas la manifestación física. Esta diferencia es crucial porque determina completamente la efectividad de tus oraciones. Una mujer que ora con esperanza dice: Dios, espero que hagas algo en esta situación. Una mujer que ora con expectativa de fe dice: Dios, gracias porque ya estás obrando en esta situación y espero ver tu respuesta manifestarse. ¿Puedes ver la diferencia? Una está pidiendo que Dios tal vez actúe. La otra está reconociendo que Dios ya está actuando y está esperando ver los resultados. Una está orando desde la duda, la otra está orando desde la certeza. Esta diferencia no es solo semántica, es espiritual y práctica. Cuando oras con esperanza vaga, tu fe fluctúa con tus emociones y circunstancias. Un día te sientes optimista, otro día te sientes derrotada. Cuando oras con expectativa de fe, tu confianza está anclada en el carácter inmutable de Dios y en sus promesas que nunca fallan. Conocí a una mujer cuyo hijo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dado solo unos meses de vida y todos los tratamientos convencionales habían fallado. Esta mujer podría haber orado con desesperación, rogándole a Dios que tal vez salvara a su hijo. En lugar de eso, después de buscar al Señor en oración y ayuno durante 3 días, sintió una certeza absoluta en su corazón de que Dios iba a sanar a su hijo completamente. Esta certeza no vino de una emoción o de pensamiento positivo, vino de una comunicación clara con el Espíritu Santo que le dio una fe sobrenatural que ella misma no podía explicar. Desde ese momento, sus oraciones cambiaron completamente de carácter. En lugar de rogar por sanidad con lágrimas de desesperación, comenzó a agradecer por la sanidad que ya había sido provista con lágrimas de gratitud anticipada. En lugar de pedirle a otros que oraran para ver si Dios hace un milagro, les pedía que se unieran a ella en acción de gracias, porque el milagro ya estaba en proceso y solo estaban esperando verlo manifestarse. Cuando los médicos daban reportes desalentadores, ella los escuchaba con respeto, pero luego declaraba en privado: honro la medicina, pero confío en el gran médico, y él ya me ha asegurado que mi hijo vivirá y no morirá. Los médicos no podían explicar lo que comenzó a suceder. La enfermedad no solo se detuvo, sino que comenzó a revertirse. Meses después,
Su hijo fue declarado completamente sano, sin rastro alguno de la enfermedad que había sido incurable e irreversible. Cuando le preguntaron cómo había mantenido tanta fe durante el proceso, ella respondió: no mantuve la fe me mantuvo a mí. Cuando Dios me dio la certeza de que mi hijo sería sanado, mi trabajo no era convencerme a mí misma de que era posible. Mi trabajo era agradecer por lo que ya sabía que iba a suceder. La tercera verdad fundamental es que necesitas aprender a orar estratégicamente, no solo emocionalmente. La guerra espiritual requiere estrategia divina, no solo buenos sentimientos. En Daniel 10, vemos un ejemplo perfecto de oración estratégica cuando Daniel oró durante 21 días por una revelación y descubrió que su oración había activado una batalla en las regiones celestiales. Esto significa que tus oraciones no son simplemente peticiones que suben al cielo esperando una respuesta, son proyectiles espirituales que destruyen fortalezas demoníacas, son decretos divinos que cambian atmósferas espirituales, son armas de guerra que derrotan planes del enemigo antes de que se manifiesten en el reino físico. Una guerrera de oración estratégica no ora solo cuando se siente bien o cuando tiene tiempo libre, ora con un plan, con propósito específico, con objetivos claros. No ora solo por sus necesidades personales inmediatas, sino que intercede por su familia, su comunidad, su nación y el avance del reino de Dios en la tierra. Una mujer de negocios que conocí me enseñó esta lección de una manera poderosa. Ella había desarrollado el hábito de orar estratégicamente por su empresa cada mañana antes de ir a trabajar. No oraba solo que todo saliera bien, sino que tenía una lista específica de áreas por las que intercedía sistemáticamente. Oraba contra espíritus específicos de confusión que pudieran afectar las decisiones importantes, pidiendo claridad mental sobrenatural para ella y su equipo directivo. Oraba contra planes del enemigo para causar conflictos entre empleados, declarando unidad y armonía en todas las relaciones laborales. Oraba por sabiduría divina para cada negociación importante, pidiendo que Dios le diera estrategias que beneficiaran a todas las partes involucradas. También oraba por protección supernatural sobre las finanzas de la empresa, atando espíritus de pérdida y desperdicio y bendiciendo cada transacción comercial. Oraba por los competidores de su empresa, no para que fracasaran, sino para que hubiera suficiente prosperidad para todos sin competencia destructiva. Y oraba específicamente por cada empleado por nombre, por su bienestar personal y familiar, sabiendo que empleados bendecidos en sus vidas personales serían más productivos y leales en el trabajo. Me dijo: Pastor Graham, cuando comencé a orar de esta manera sistemática y específica, mi empresa no solo comenzó a crecer financieramente de maneras que superaron todas las proyecciones, sino que se convirtió en un ambiente donde la paz de Dios era tangible. Visitantes comentaban sobre la energía diferente que sentían en nuestras oficinas. Empleados que habían sido conflictivos y difíciles de manejar se calmaron y se volvieron cooperativos. Clientes que habían sido demandantes e irrazonables se volvieron amables y colaboradores. Pero lo que más la impresionó fue que las oportunidades de negocio comenzaron a aparecer de maneras que solo podían ser ordenadas por Dios. Contratos que parecían imposibles de obtener les fueron ofrecidos. Proveedores que nunca habían trabajado con ellos les dieron descuentos especiales sin que los pidieran. Y otros empresarios cristianos comenzaron a buscarla específicamente para pedirle consejo sobre cómo ella manejaba su negocio con tanto éxito y tan poca atención. Pero lo más impactante era que otros empresarios cristianos comenzaron a buscarla para pedirle consejo sobre cómo ella manejaba su negocio con tanto éxito y tan poca atención. Esto le dio oportunidades perfectas para compartir su fe y enseñar a otros sobre el poder de la oración estratégica en el mundo de los negocios. La cuarta verdad es que necesitas entender tu autoridad espiritual como hija del Rey y aprender a orar desde esa posición. En Juan 13:14, Jesús prometió: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando oras en el nombre de Jesús, no estás simplemente agregando una frase bonita al final de tu oración. Estás presentándote ante el trono de la gracia con toda la autoridad, todos los derechos y todo el poder que Jesús mismo tiene. Es como si fueras la embajadora oficial de Jesucristo en la tierra, hablando con su autoridad completa. Esto significa que cuando oras, no estás rogándole a Dios que tal vez tenga compasión de ti. Estás ejerciendo la autoridad que Cristo te ha delegado. Estás representando sus intereses en la tierra.
Estás hablando como su portavoz oficial en situaciones específicas. Pero aquí está el problema. Muchas mujeres cristianas oran como si fueran extrañas, pidiendo favores en lugar de hijas, ejerciendo derechos legales. Oran con timidez en lugar de con autoridad. Oran con duda en lugar de con confianza. Y por eso no ven los resultados poderosos que Dios quiere darles. Una misionera que trabajaba en una zona muy peligrosa me contó cómo aprendió esta lección de la manera más práctica posible. Había estado orando tímidamente por protección durante meses, siempre con miedo, siempre esperando lo peor, siempre sintiéndose como víctima potencial de las circunstancias peligrosas que la rodeaban. Sus oraciones sonaban más como súplicas desesperadas. Dios, por favor, protégeme de los hombres violentos de esta región. Por favor, no permitas que me hagan daño. Por favor, cuida de mí porque soy débil y vulnerable. Un día, mientras estudiaba la palabra específicamente sobre autoridad espiritual, se dio cuenta de que estaba orando como víctima en lugar de como vencedora. Leyó versículos como Lucas 10:19, donde Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y entendió que tenía autoridad espiritual que nunca había ejercido. Decidió cambiar completamente su enfoque de oración. En lugar de rogar por protección como si fuera una víctima indefensa, comenzó a declarar su autoridad espiritual sobre las fuerzas del mal que operaban en esa región peligrosa. Sus oraciones cambiaron de Dios, protégeme de los hombres malvados a en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de violencia que opera en esta región y declaro que tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En lugar de orar con miedo y expectativa de problemas, comenzó a orar con la confianza de quien conoce sus derechos legales en Cristo. Declaraba cada mañana: soy embajadora del reino de Dios en esta tierra. Camino bajo protección divina. Los planes del enemigo contra mí son derrotados antes de formarse. La paz de Dios me rodea como escudo. El cambio fue inmediato y dramático. No solo encontró una paz sobrenatural que reemplazó el miedo constante que había experimentado durante meses, sino que comenzó a ver resultados ministeriales que nunca había experimentado antes. Personas que habían sido hostiles al Evangelio se volvieron receptivas y curiosas. Situaciones que habían sido bloqueadas espiritualmente se abrieron de maneras sorprendentes. Y ella misma se transformó de una misionera temerosa que se escondía en su casa después del anochecer en una guerrera espiritual valiente que podía caminar con confianza incluso en las áreas más peligrosas. Me escribió diciéndome: Pastor Graham, cuando dejé de orar como víctima y comencé a orar como la representante de Cristo que soy, todo cambió. El enemigo ya no me intimidaba porque entendí que tengo más autoridad que él. Mis oraciones ya no eran súplicas desesperadas, sino decretos de fe con poder divino. La quinta verdad crucial es que necesitas desarrollar una vida de oración consistente y disciplinada, no solo oraciones ocasionales cuando hay crisis. En 1 Tesalonicenses 5:17 Pablo nos instruye: orad sin cesar. Esto no significa que tienes que estar orando formalmente cada segundo del día, sino que necesitas desarrollar una mentalidad de oración constante, una comunión continua con Dios que se mantiene a lo largo de todo el día. Es como tener una conversación que nunca se acaba completamente con tu mejor amigo. Una guerrera de oración entiende que la efectividad en los momentos de crisis depende de la consistencia en los tiempos de calma. No puedes esperar tener poder en la oración durante las emergencias si no has estado desarrollando tu relación con Dios durante los tiempos normales. Conocí a una enfermera que trabajaba en la sala de emergencias de un hospital muy ocupado. Me contó cómo había desarrollado el hábito de orar constantemente mientras trabajaba. Oraba por cada paciente que atendía, por sabiduría para los médicos, por paz para las familias, por sanidad sobrenatural en casos difíciles. No eran oraciones largas o complicadas, eran conexiones constantes y específicas con Dios a lo largo de su turno de trabajo. Oraba por cada paciente que atendía, pidiendo no solo sanidad física, sino también paz emocional y apertura espiritual. Oraba por sabiduría sobrenatural para los médicos, especialmente en casos donde los tratamientos convencionales no estaban funcionando. Oraba por paz y consuelo para las familias que esperaban noticias en momentos de crisis. Y oraba por sanidad sobrenatural en casos que los médicos habían declarado imposibles o terminales. También había desarrollado el hábito de declarar la presencia de Dios sobre cada sala donde entraba, orando: Señor, que tu paz y tu poder sanador llenen este lugar. Oraba en silencio por colegas que estaban pasando por problemas personales,
aun cuando ellos no sabían que ella estaba intercediendo por ellos. Y cuando se enfrentaba a situaciones médicas de emergencia, donde cada segundo contaba, oraba rápidamente por sabiduría divina e intervención sobrenatural. Me dijo: Pastor Graham, mi lugar de trabajo se convirtió en mi lugar de ministerio más poderoso. He visto milagros médicos que los doctores no pueden explicar con ninguna teoría científica conocida. He visto familias encontrar paz sobrenatural en medio del dolor más intenso imaginable. He visto colegas ateos comenzar a hacer preguntas serias sobre la fe, porque han visto cosas que desafían toda explicación natural. Más específicamente, me contó sobre un paciente que llegó con múltiples heridas de bala y que los médicos dijeron tenía menos del 5% de posibilidades de sobrevivir. Mientras trabajaba en estabilizarlo, oró intensamente por un milagro, y no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente sin ninguna complicación permanente. Otro caso que la impactó profundamente fue una mujer que había llegado en coma después de un accidente, y después de 2 semanas sin mejora, los médicos estaban considerando desconectar el soporte vital. Esta enfermera oró fervientemente durante su turno, y al día siguiente la mujer despertó completamente lúcida, sin daño cerebral. Pero lo más importante era que cuando llegaban las emergencias reales, las crisis de vida o muerte, ella podía orar con una autoridad y una fe que habían sido desarrolladas a través de meses y años de comunión constante con Dios. Sus oraciones en esos momentos críticos tenían un poder que venía de una relación profunda, no de la desesperación del momento. La sexta verdad es que necesitas aprender a orar no solo por ti misma, sino por otros, convirtiéndote en una intercesora poderosa. En Ezequiel 22:30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando mujeres que estén dispuestas a ponerse en la brecha a través de la intercesión, que oren no solo por sus propias necesidades, sino por las necesidades de otros que tal vez no saben cómo orar por sí mismos o que han perdido la esperanza. Una intercesora entiende que sus oraciones pueden cambiar el destino de otras personas, pueden alterar el curso de eventos, pueden traer intervención divina en situaciones que parecen imposibles. Es una responsabilidad seria y un privilegio increíble. Recuerdo a una mujer mayor que había desarrollado una lista de oración de más de 100 personas por las que intercedía regularmente. Incluía familiares, amigos, líderes políticos, misioneros, pastores e incluso personas que habían sido crueles con ella en el pasado. Pasaba varias horas cada día orando específicamente por cada persona en su lista. A lo largo de los años, vi testimonios increíbles de respuestas específicas a sus oraciones sistemáticas. Hijos que habían estado alejados de Dios durante décadas regresaron a la fe después de encuentros sobrenaturales que ella había estado orando que sucedieran. Matrimonios que estaban literalmente a horas de firmar papeles de divorcio fueron restaurados después de conversaciones que llevaron a reconciliaciones que solo pueden describirse como milagrosas. Líderes políticos que habían estado tomando decisiones equivocadas que afectaban a miles de personas recibieron sabiduría para corregir su curso después de crisis de conciencia que coincidían exactamente con los períodos cuando ella oraba más intensamente por ellos. Misioneros que enfrentaban peligros extremos en países hostiles al Evangelio fueron sobrenaturalmente protegidos en situaciones donde la supervivencia parecía imposible. Pero lo que más me impactaba era la precisión de las respuestas. No eran coincidencias vagas que podrían interpretarse de múltiples maneras. Eran intervenciones divinas específicas que correspondían exactamente con las peticiones específicas que ella había estado haciendo durante meses o incluso años de intercesión persistente. Una vez me mostró un cuaderno donde documentaba las fechas de sus oraciones específicas y las fechas de las respuestas correspondientes. La correlación era asombrosa y no podía explicarse por casualidad. Me dijo: Pastor Graham, cuando comencé a documentar mis oraciones y sus respuestas, mi fe se multiplicó exponencialmente. Ver evidencia concreta del poder de la intercesión me motivó a orar aún más específica y persistentemente. Cuando le preguntó qué la motivaba a orar con tanta consistencia por tantas personas, me respondió: Pastor Graham, entendí que Dios me dio la oración no solo para cambiar mi vida, sino para ser instrumento de cambio en las vidas de otros. Cada nombre en mi lista representa una vida que Dios ama y por la cual Cristo murió. Si mis oraciones pueden hacer diferencia en sus destinos eternos,
entonces no hay inversión de tiempo más importante que pueda hacer. La séptima y última verdad es que necesitas aprender a combinar la oración con acción obediente. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras es muerta. De la misma manera, la oración sin obediencia correspondiente es inefectiva. Una guerrera de oración no solo habla con Dios sobre los problemas, también escucha lo que Dios quiere que haga al respecto. No solo le pide a Dios que cambie las circunstancias, también está dispuesta a ser cambiada por Dios y usada por Él como parte de la solución. Esto significa que cuando oras por tu matrimonio, también tienes que estar dispuesta a cambiar las actitudes y comportamientos que Dios te muestre que están contribuyendo a los problemas. Cuando oras por tus hijos, también tienes que estar dispuesta a hacer los ajustes en tu paternidad que el Espíritu Santo te indique. Cuando oras por tu trabajo, también tienes que estar dispuesta a dar el 100% de excelencia que honra a Dios. Una mujer empresaria me contó cómo esta verdad transformó completamente su negocio. Había estado orando durante meses para que Dios bendijera su empresa, pero los resultados eran mediocres. Un día, durante su tiempo de oración, sintió claramente que Dios le estaba mostrando varias áreas donde sus prácticas de negocio no estaban alineadas con principios bíblicos. Se dio cuenta de que había estado orando por bendición, mientras simultáneamente operaba con integridad cuestionable en algunas áreas. Cuando hizo los cambios que Dios le mostró, alineando completamente sus prácticas de negocio con su palabra, las bendiciones comenzaron a fluir de maneras que superaron todas sus expectativas. Me dijo: Pastor Graham, aprendí que Dios no bendice la incongruencia. Cuando mis oraciones se alinearon con obediencia completa, mi negocio se alineó con el favor divino. Querida hermana, es tiempo de que dejes de ser una mujer espiritualmente débil, que ora oraciones tibias, y te conviertas en la guerrera poderosa que Dios creó que fueras. El mundo necesita mujeres que sepan cómo acceder al poder del cielo a través de la oración efectiva. Tu familia necesita una madre, esposa, hija o hermana que pueda interceder poderosamente. Tu comunidad necesita una mujer que pueda cambiar atmósferas espirituales a través de la oración. Pero antes de que puedas convertirte en esa guerrera de oración, tienes que tomar algunas decisiones importantes. Tienes que decidir que ya no vas a conformarte con una vida cristiana mediocre. Tienes que decidir que vas a desarrollar una vida de oración seria y comprometida. Tienes que decidir que vas a aprender a orar con autoridad, con fe, con expectativa y con consistencia. No será fácil. Requerirá disciplina, dedicación y un compromiso serio con el crecimiento espiritual. Tendrás que resistir las voces que te digan que estás siendo demasiado religiosa o demasiado intensa. Tendrás que vencer la pereza espiritual, la mediocridad cómoda y las excusas que has estado usando para evitar el compromiso total con Dios. Pero te prometo, basándome en décadas de ver la obra de Dios en vidas humanas, que cuando tomes en serio tu llamado como guerrera de oración, verás cambios en tu vida y en las vidas de otros que te sorprenderán y te deleitarán. Y para ti que tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo, que tal vez has estado tratando de luchar las batallas de la vida con tus propias fuerzas, quiero decirte que hay un poder disponible para ti que va más allá de tu imaginación. Jesucristo no solo vino para salvarte del infierno futuro, vino para darte acceso al poder del cielo ahora mismo. Cuando entregas tu vida a Cristo, no solo recibes perdón de pecados, recibes el derecho legal de orar en su nombre con toda su autoridad. No solo recibes la promesa de vida eterna, recibes acceso inmediato al trono de la gracia, donde puedes encontrar ayuda en tiempo de necesidad. Si estás lista para entregarle tu vida a Cristo y comenzar tu jornada como guerrera de oración, ora conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que he estado tratando de pelear las batallas de la vida sin tu poder. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida completamente. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida nueva. Enséñame a orar con poder y autoridad. Úsame como tu guerrera en este mundo. En tu nombre oro. Amén. Hermanas queridas, Dios las está llamando a un nivel más alto de vida espiritual, a un compromiso más profundo con la oración poderosa, a un impacto más significativo en su reino. No se conformen con menos de lo que Él quiere darles. Levántense como las guerreras que fueron creadas para ser, y prepárense para ver el poder de Dios manifestarse de maneras extraordinarias a través de sus oraciones. Que Dios las bendiga abundantemente y las use poderosamente como guerreras de oración en su reino. En el nombre de Jesús. Amén.